Hola chicos, bienvenidos. Actualmente mucha gente adulta se queja de que los jóvenes ya no quieren tener hijos. Se les hace ridícula la idea de que muchos no se quieren casar ni formar una familia. Ya sabe, las generaciones anteriores siempre quejándose de las generaciones posteriores. ¿Pero por qué? ¿Por qué no queremos tener hijos? ¿Por qué no queremos tener descendencia? ¿Todo esto es bueno o malo? ¿Y cómo afectará esto a la población y al mundo? Pues vamos a ver. Cuando estaba en la primaria recuerdo que la mayoría de la gente pensaba que nos íbamos a extinguir debido a una sobrepoblación, ya que de 1950 al 2015 la población aumentó de 2.5 a 7.5 mil millones de personas, es decir, se triplicó. Y la gente pensaba que si seguíamos así nos íbamos a acabar los recursos del mundo, quedándonos sin agua y alimento y por ende sería nuestro fin. Sin embargo, puede que no sea así. Y vamos a ver por qué, empezando por cómo ha aumentado la población estos últimos años, haciendo al lado el agua y el alimento porque este es un gran problema ya hoy en día. Actualmente ya rebasamos los 8 mil millones de personas en el planeta. Hemos crecido rápidamente en los últimos años debido al avance que tenemos en la medicina, evitando que ahora mucha gente muera por enfermedades. Y gracias a eso ahora la gente puede llegar a la etapa reproductiva donde pueden tener varios hijos, lo cual aumenta drásticamente la tasa de natalidad. Y no solo eso, sino que también se ha aumentado la esperanza de vida. En 1900 la esperanza de vida al nacimiento era alrededor de los 35 años. Para los años 50 esos valores casi se habían duplicado, llegando a los 62-63 años más o menos, y actualmente estamos cerca de los 80. Al aumentar la tasa de natalidad y reducir la tasa de mortalidad, la población pudo crecer rápidamente. Sin embargo, estos últimos años algo curioso está sucediendo. La población, en lugar de seguir creciendo rápidamente, empieza a estabilizarse. De hecho, ya hay partes del mundo donde la población está empezando a disminuir, ya que la tasa de natalidad está disminuyendo. Y hay lugares como Japón donde el mayor porcentaje de la gente que vive allí es gente de la tercera edad. De hecho, en Japón ya se producen más pañales para ancianos que para bebés. Y si sigue así, este país en unas décadas se quedará prácticamente sin habitantes. Actualmente Japón es uno de los pocos países que presenta este problema. Sin embargo, muchos países ya van por este mismo camino. En Europa la tasa de fecundidad cayó en el 2020 hasta 1.5 hijos por mujer, continuando así con la trayectoria descendiente que inició desde el 2008. Además de que la edad media para convertirse en madre subió a los 30 años. Estados Unidos y Canadá tienen datos muy similares donde las familias solo tienen de 1 a 2 hijos. Sé que estos son países primermundistas, entonces tomemos como ejemplo a México. Para que me entiendan mejor tomaré un ejemplo con mi familia, pero tomemos en cuenta que yo vengo de un área rural y regularmente en estos lugares la gente tiene más hijos que en las áreas urbanas. En caso de mis bisabuelos, ellos tuvieron un promedio de 10 hijos. Mis abuelos por parte de mi padre tuvieron 5 y por parte de mi madre tuvieron 7 y mis padres tuvieron 4. Actualmente los 4 ninguno de nosotros tiene hijos. Mi hermana tiene 28 años y no se ha casado, tampoco yo con 26 ni mi hermano con 24. Y mi hermana menor no cuenta porque ella aún es menor de edad. Donde hace algunas décadas la gente de nuestra edad ya tendría hijos o mínimo ya se había casado. De hecho, de todas las personas que son más o menos de mi edad, un tercio de ellos me han dicho que no quieren tener hijos. Como dije, soy de un área rural y la gente que conozco de allí, la mayoría sí quiere tener una familia. Pero de la gente que yo conozco en la ciudad, la mitad de ellos no quieren tener hijos. Sin embargo, de ese porcentaje que sí quiere tener una familia, aún se quieren esperar. Recordemos que estamos hablando de gente más o menos de 25 años de edad, la cual sería una edad perfecta para empezar a formar una familia. Todo esto hará que México, al igual que los países primermundistas, empiecen a bajar de población. Actualmente la tasa de crecimiento en México es del 0.9% y en promedio las familias tienen 2 hijos. Y se cree que para el 2040, es decir, en 16 años, este país dejará de crecer. Hay países como principalmente los que están en desarrollo, como lo es la India y los países de África, que aún están creciendo rápidamente. Sin embargo, tarde o temprano sus tasas de natalidad también empezarán a caer. Justo como lo que pasó en China, donde hubo unos años donde el gobierno exigía que las familias solo pudieran tener un hijo, debido a la excesiva sobrepoblación que este país tenía. Actualmente China permite tener hasta 3 hijos porque saben que la población de este país ya no va a crecer tanto y, al igual que los demás, tarde o temprano empezará a caer. De hecho, hay gente como Elon Musk que cree que estamos en mayor peligro por extinguirnos por falta de humanos que, por ejemplo, de una guerra, algo que antes se creía imposible. Cada vez se están cambiando las predicciones de cuánta gente creemos que va a haber en el futuro.
Tomemos en cuenta el año 2100. Ahorita se cree que para ese año habrá unos 11.000 millones de personas, un número que parece muy grande hasta que hacemos las cuentas. Actualmente hay 8.000 millones de personas en este planeta, es decir, solo aumentaría 3.000 millones más a lo largo de 76 años, que solo es un 37%, muy diferente al 300% que aumentó en los últimos 65 años. Y aquí viene la gran pregunta, ¿a qué se debe? ¿Por qué se está reduciendo la tasa de natalidad? Existen muchas razones por las que los jóvenes no quieren tener hijos o solamente quieren tener uno o dos, pero yo lo dividí en 5 partes. Número 1, responsabilidad y tiempo. Por muy ridículo que suene para la gente mayor, ya que ellos tuvieron muchos hijos, tener uno es una gran responsabilidad. Tienes que alimentarlos, bañarlos, dormirlos, llevarlos a la escuela, ayudarlos con su tarea, etc. Todo esto lo tienes que hacer diario, lo cual te consume prácticamente todo el día, todos los días, desde que nacen hasta que son mayores de edad para poder hacer su propia vida. Y para esto se ocupa tiempo. Tener hijos anteriormente era algo muy normal, ya que regularmente el padre era el que iba a trabajar mientras la madre se quedaba cocinando, limpiando y cuidando a los niños. Actualmente las cosas son muy diferentes, ya que cada vez más mujeres se meten al mundo laboral y a las universidades, esto para buscar un mejor futuro, haciendo que se les dificulte tener un niño, ya que al pasar la mayoría de su tiempo en el trabajo o en la escuela no tienen tiempo de cuidarlo. Y muchas veces aún cuando regresan a su casa aún hay más tareas o trabajos por hacer. Claro que se vale contratar a una niñera para cuidarlos o llevarlos a una guardería, pero allí entra el siguiente tema: gastos. Como dije anteriormente, era el esposo quien se iba a trabajar mientras la esposa se quedaba en la casa. Con solo él trabajando era suficiente para mantener a toda la familia, lo cual hoy en día es muy difícil, a menos que tengas un trabajo bien pagado, lo cual es muy poco probable. Cada vez es más común que en una relación ambos trabajen, ya que gracias a la inflación los costos de vivienda han aumentado exponencialmente. Aquí les muestro una imagen donde se ve de color azul el costo de las casas y de color negro los ingresos por vivienda en los últimos años. Y se puede ver prácticamente cómo los ingresos no han cambiado nada, muy diferente al valor de las casas que cada vez aumenta. Y puede que digas, esta gráfica es de Estados Unidos, no de México. Sin embargo, las cosas no son muy diferentes. Actualmente el salario mínimo aquí en este país es de 250 pesos diarios para este 2024. De hecho, ya subió más del 100% comparado con la gobernatura anterior, sin embargo, aún así no es suficiente. Estas son casas de 1 millón de pesos, simples, amontonadas, pequeñas y feas. Sin embargo, mucha gente de áreas urbanas empieza a vivir en lugares como estos, ya que son de las más baratas que hay. En México, menos del 10% de la gente que trabaja genera más de 10,000 pesos al mes. Entonces, suponiendo que tú eres de esos que genera 10,000 al mes y te quieres conseguir una casa de estas de 1 millón de pesos, tardarías décadas para poder pagarla. Porque recuerda que aparte de la casa, también tienes que pagar por comida, agua, luz, gas, internet, transporte, tu celular, saldo de tu celular, cable, TV, Netflix, etc. Todas estas son cosas que la mayoría de la gente de hoy paga. Además de que hay otros gastos, por ejemplo, si haces una fiesta o si quieres salir de un viaje o simplemente te enfermaste o te lastimaste, tienes que ir al médico y son más gastos. Y todo esto si eres solamente tú. Pero si tienes una pareja y también trabaja, te va a ayudar enormemente a cubrir estos gastos y de hecho pueden empezar a ahorrar. Pero si tienes un hijo es un gran retroceso, porque quieres que estén bien vestidos, bien alimentados, que tengan juguetes para divertirse, que los lleves al dentista, al psicólogo. Porque sí, todo el mundo ocupa ir al psicólogo, todo el mundo tiene problemas de alguna forma u otra, nadie es perfecto. Y esos que dicen, yo no ocupo ir al psicólogo, yo estoy bien, son precisamente los que más ocupan ir. También está de que si se enferman o se lastiman, también los ocupas llevar al médico. Y también, por ejemplo, si le gustan los deportes o las artes o alguna actividad, también los ocupas llevar. Esto implica más tiempo y más gastos. Y habrá momentos de su vida donde ocupes gastar aún más, por ejemplo, cuando son pequeños, ya que les ocupas comprar sus pañales y su leche en polvo a cada rato, aparte de sus toallitas húmedas, su shampoo, su talco, su crema, etc. Otro ejemplo es cuando entran a la universidad, ya que regularmente se mueven a otra ciudad que es donde se encuentra la escuela que ellos quieren. Entonces ahora ellos ocupan un departamento para vivir, un departamento que vas a pagar tú. Y muchas veces están desamueblados, lo que significa que tú vas a tener que comprarles una estufa, un refri, una mesa, unas sillas, unos trastes, pagarle el gas, el internet, el agua. Todo esto mencionando solamente la cocina, aún faltan todo lo del baño y su cuarto, y si tienen una sala también.
Aparte de que ocupan un celular para comunicarse, una laptop para hacer sus tareas, pagar su pasaje, aparte están los útiles, si van a hacer un proyecto ocupan más dinero y si van de un viaje de estudios ocupan dinero para eso también. Todo eso si la escuela es pública, porque si es privada, aparte de todo eso también tienes que pagar los semestres. Y sí, son muchos gastos, lo sé, pero tú quieres que tu hijo esté feliz y saludable y que tenga una buena vida. No precisamente una de lujo, pero que tenga una vida digna y que no tenga que sufrir como nos pasó a algunos de nosotros o a nuestros padres, donde no había planificación familiar y solo tenían hijos al aventón. Familias que eran pobres y no tenían que comer y ya tenían hijos y aún así tenían más hijos. Por ende, los niños se pasaron con hambre toda su vida. Solamente tenían un puesto de ropa y estaba toda desgastada, estaban descalzos, no tenían juguetes. Si querían tener juguetes los tenían que hacer ellos mismos y ni hablar de llevarlos al médico para revisarlos, a menos que ya estuvieran literalmente a punto de morir. Para que una familia así pudiera tener más o menos para comer, ¿qué hacía? Pues ponía a sus hijos a trabajar. De hecho, mi abuelo nunca terminó la primaria. Lo sacaron cuando estaba en segundo grado para que trabajara. Todo el día en el campo, bajo el sol, con un simple asadón, con tan solo 7 años de edad. Y al igual que mi abuelo, mucha gente pasó por lo mismo. Es por eso que mucha gente no sabe leer ni escribir. Y no saben nada de matemáticas o muy poco, porque ellos nunca fueron a la escuela y desde que tienen memoria han estado en el mundo laboral. Tampoco estoy diciendo que los hijos no sepan hacer nada. Estoy de acuerdo que tu hijo te ayude a cosas como arreglar el carro, pintar la casa o simplemente hacer el quehacer. Son cosas que uno debe aprender y que le servirán más adelante. Pero una cosa es que hagan pequeños trabajos y que ayuden en la casa. Y otra muy distinta es que ya estén en una jornada laboral, lo cual es muy pesado incluso para un adulto, además de ser ilegal, ya que su prioridad ahorita es aprender en la escuela. Ya cuando sea grande le tocará trabajar para mantenerse a sí mismo. Y no es como que les esté echando la culpa a los padres o a los abuelos que esté enojado con ellos o algo así. Así era el mundo antes, todo el mundo hacía exactamente lo mismo. Si tú o yo nos hubiera tocado nacer en esta época, hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Pero como dije, antes, ahorita ya no. Por eso tienes que tomar en cuenta todos los gastos y las responsabilidades que conlleva un hijo antes de simplemente tenerlo. Todos estos factores harán que la población de México, al igual que la de los países primermundistas, empiece a bajar. Seguimos con el tercer tema: separación. Cada vez es más común el divorcio de las parejas, y cuando ya se tienen hijos y sucede esto, regularmente los niños se van con uno de los dos padres, y regularmente es la madre quien se los queda. Entonces el padre, aunque ya viva solo o si encontró una pareja y decide formar una nueva familia, aún así debe darle dinero a la madre de sus hijos, ya que es su responsabilidad aún mantener económicamente a los niños. Entonces, aunque ya tenga una nueva familia que cuidar, aún debe mantener la anterior, por lo que tus gastos se duplican. Y aquí ya no importa si ganas mucho o poco, porque entre más ingresos generes, más te van a quitar para el cuidado de tus hijos. En Estados Unidos, el 50% de las personas que alguna vez se casaron ahora están divorciadas, es decir, la mitad. En México el porcentaje de divorcios es actualmente del 33% y cada vez aumenta más. Entonces mucha gente ya ni siquiera se quiere casar, mucho menos tener hijos, porque hay una gran posibilidad de que a los pocos años se separen y termines dándole tus ingresos a una familia que muchas veces ya ni siquiera los puedes ver. Seguimos con el siguiente tema: crianza digna. Criar un niño tampoco es solo tenerlo y ya, también hay que respetarlo y quererlo. La crianza digna es un método que utilizan madres, padres y personas cuidadoras para educar y cuidar a sus hijos, a través de conductas de disciplina no violentas. Aún hoy en día hablar de la no violencia en las infancias es un tema problemático, ya que aún hay miles de personas que están de acuerdo con los métodos de crianza que involucran violencia. Y no falta aquel que diga: a mí de chiquito me pegaban hasta con un cable y mírame, estoy bien chueco de las madrizas que te dieron. O que también digan: eso me hizo un hombre de bien, y resulta que están bien traumados. Tenemos que entender que hay formas de hacer entender al niño sin utilizar la violencia, no más que regularmente lo que pasa es que nos gana la desesperación y lo hacemos por impulso. Sin embargo, esto no va a hacer que el niño te respete, sino que te tenga miedo, lo cual, aunque no lo creas, es muy dañino para su salud mental. Tener un hijo es más que hacerlo, parirlo y dejarlo crecer, pues se ocupa más que agua y alimento para un buen desarrollo. Crecer en un ambiente afectivo, asertivo y confiable permite que el niño tenga menos problemas tales como estrés, depresión y ansiedad, algo que curiosamente gran cantidad de jóvenes presentan hoy en día. Por eso cada hijo representa un gran labor y tener 2 o más es casi impensable. Cada vez menos mujeres miden su éxito o valor como persona en relación a cuántos hijos tienen. Sin embargo, sigue habiendo lugares donde jóvenes de tan solo 15 años ya son madres, donde en comparación yo a esa edad aún jugaba con los carritos.
Bueno, aún los juego, ¿y qué? Ese no es el punto aquí. De hecho, las fiestas de quinceañeras que hacemos era para indicar anteriormente que la mujer ya había entrado a la vida adulta y estaba lista para casarse y formar una familia. Algo que antes era válido, pero ahorita ya no lo es. Y es por estas razones que las mujeres que sí quieren tener niños retrasen su maternidad, lo que también conlleva a que tengan menos hijos. Y también toma en cuenta de que la decisión de tener o no hijos es tuya y de tu pareja y de nadie más. Porque muchas veces pasa que son las madres o las tías o las abuelas, abuelos, etcétera, que ya te andan exigiendo que tengas un hijo, sin saber si tú estás lista o no para tenerlo. Es más, ni siquiera saben si tú quieres tenerlo. Además de que tú vas a ser quien pague por él, quien lo cuide, quien lo mantenga, no ellos. Así que recuerda, tú decides. Tú. Y por último está el tema del medio ambiente. Como sabemos, actualmente estamos en una crisis global. Hay inflación, las rentas siguen subiendo, la gasolina, el gas y los alimentos son cada vez más caros, ya que al haber más personas hay menos agua y alimento para todos. Porque recordemos que los recursos de este planeta son finitos. Cada vez tumbamos más bosques, hacemos más minas, secamos más ríos y lagos, llevándonos con ello innumerable cantidad de especies de plantas y animales. Y aparte dejamos residuos como lo es la basura por todo el planeta, contaminando aún más el aire y el agua, y por ende matando aún más especies de plantas y animales. Todo esto para cubrir nuestras necesidades y gustos en un mundo donde las personas son cada vez más consumistas. Pero cada vez más gente se da cuenta del daño que estamos ocasionando y cada vez hay más gente que está dispuesto a hacer algo para poder salvar nuestro planeta. Y curiosamente, una de las mejores cosas que puedes hacer es precisamente no tener hijos o reducir la cantidad de hijos que deseas tener. Según el estudio The Climate Mitigation Gap, tener un hijo menos es una de las acciones individuales más efectivas para reducir las emisiones globales. Cada nacimiento en un país desarrollado equivale a una media de 60 toneladas de CO2 al año. En Estados Unidos, según la EPA, la generación de residuos es de 2 kilos por habitante por día. Un latinoamericano genera 0.63 kilos por día. Entonces, si una persona vive 75 años, generaría a lo largo de su vida 17 toneladas de residuos. Entonces, por cada hijo menos, hay menos basura, menos contaminación, lo cual ayuda al planeta. Además de que si seguimos teniendo hijos sin preocupación, les tocará una vida donde no habrá alimento ni agua para poder sobrevivir. Y esto está mucho más cerca de lo que pensamos. Actualmente aquí en México hay áreas donde ya hay escasez de agua, principalmente debido a la sobrepoblación y a los pozos que ponen las grandes empresas, como Coca-Cola y las cervecerías que utilizan grandes cantidades de agua para la elaboración de sus productos que nosotros consumimos en grandes cantidades, dejando a muchas ciudades y pueblos sin agua. Y es por esto que cada vez más parejas están optando por no tener niños, para poder cuidar al planeta y evitar que sus hijos crezcan en un mundo donde no hay ni siquiera recursos para poder sobrevivir. Entonces no es precisamente que no queramos tener hijos por flojos o irresponsables, sino que estamos en un mundo que hace que cada vez sea más difícil tener uno, debido al nuevo estilo de vida que tenemos. Así que tengas o no hijos es tu decisión y se respeta, pero toma conciencia de todo lo que implica tenerlos, y no solo tengas porque tu familia quiere. Es tu decisión y tú mejor que nadie sabes si estás en condiciones de tener hijos o no. Y así es como llegamos al final. Dejen un comentario sobre su opinión de tener o no hijos, y si les gustó el video denle like y suscríbanse, y nos vemos a la próxima.